decepcionado. El Tata se tiene que marchar hoy mismo. Hoy mismo. La verdad todo el mundo lo está abuchando, todo el mundo pide que lo saquen, que ya nadie lo quiere aquí, con México. Yo creo que no, la gente ya está muy molesta con él, con sus resultados más que todo, con la gente que tiene. Buscar un cambio, algo que sea más agresivo, ¿no? Pues sí, no es culpa del Tata que no la sepan meter, pero su planteamiento no da. No da el Tata Martino para la afición que lo abuchaba después del empate sin goles en el Azteca entre México y sus vecinos del norte. Una selección del Tata que puso lo mejor que tenía en el 11, pero que no logró abrir el marcador, pero que también, se puede decir, evitó un cuarto triunfo de manera consecutiva de la selección de Estados Unidos. Un Tata Martino que no va a hacer el viaje a Honduras por ese problema que tiene en el ojo derecho, así que la selección estará sin el Tata en un partido muy importante porque le quedan 2 oportunidades más para sellar esa clasificación al próximo Mundial. Barak, le quedan 2 jornadas al Tata para revertir la imagen. ¿Podrá? Lo que pasa es que desde mi punto de vista, Caro, saludos a José, ya no va a revertir la imagen. ¿Va a clasificar a México al Mundial? Lo más probable es que sí, o se va a complicar aún más la situación, que tampoco se puede descartar. Pero en términos de imagen, a ver, veo muy improbable que México haga un juego alegre, ofensivo, atrevido, en el que genere muchas ocasiones de gol contra Honduras y contra El Salvador, y aún haciéndolo, aún ese escenario, estamos hablando de Honduras y de El Salvador, 2 selecciones ya eliminadas, 2 selecciones que harán lo mejor que puedan para acabar de la manera más digna, y qué mejor que hacerlo complicando la vida a México, pero tampoco son parámetro, honestamente. Entonces, México ya demostró lo que podía demostrar contra Estados Unidos, contra Canadá, contra Costa Rica, contra Panamá, de visitante, en casa, y eso es lo que puede ofrecer la selección mexicana, independientemente de lo que pase en los últimos 2 partidos. Los últimos 2 partidos son los que van a clasificar a México al Mundial y nada más, porque las formas, insisto, no creo que sean las mejores. Además, nadie va a priorizar ahora mismo las formas. Lo que necesita México son los puntos. Y aún en el escenario utópico en el que México gane, guste, golee, clasifique y todo lo demás, siempre quedará ese análisis de que, a ver, ¿contra quién lo estás haciendo, no? Y son selecciones que ya están eliminadas. Exacto, pero ¿qué tendría que hacer distinto el Tata? Si lo que puso en la cancha ante Estados Unidos es congruencia, esa congruencia, José, que tanto se le exige, porque salvo la posición de lateral derecho, donde todos quieren que esté Alan Mozo, allí, bueno, Jorge Sánchez acabó teniendo un partido respetable. Entonces, esos son los números de la era del Tata con el Tri, ¿verdad? Campeón de Copa Oro 2019, ese es su título y ahora tiene que clasificar al Mundial de Qatar. ¿Qué tiene que hacer o qué esperas ver del Tata en las próximas 2 jornadas como para revertir la imagen y que esa hinchada deje de pedirle que se vaya? Los números son muy buenos, Caro. Después, estoy de acuerdo con usted. Yo tampoco le critico la elección de futbolistas y tampoco le critico la elección del 11. Quizás sí se equivoca en esperar en demasía para hacer los cambios. Cuando tiene a un futbolista como Alexis Vega, que en la pasada fecha FIFA, cuando ingresó, realmente le cambió la cara a México. Alexis Vega, que está teniendo un gran torneo con Chivas, marcando goles, generando fútbol, y encima en este torneo le ha agregado una faceta importante a su juego, que es la pelota parada. Los goles que ha marcado Alexis Vega de tiro libre han sido auténticas joyas. Diego Lainez, más allá de que no tiene mucha continuidad en el Betis, también en la pasada fecha FIFA, cuando ingresó, es un futbolista anárquico, que pide la pelota, que desequilibra, que no tiene miedo de encarar. Me parece que al Tata Martino tiene que animarse un poquito antes para hacer los cambios y no respetar tanto la jerarquía de los 3 de arriba. Eso termina traicionando al Tata Martino, ¿no? Lo que representan Chucky Lozano, Raúl Alonso Jiménez, Tecatito Corona, que más allá de que no atraviesan un gran momento, le respeta su trayectoria y por momentos el técnico tiene que poner al que mejor esté y no necesariamente al futbolista de mayor experiencia. ¿Qué otra cosa le exijo al Tata Martino, Caro? La elección de hombres es buena, le exijo que haya generación de fútbol, circuitos de juego, combinaciones, paredes, triangulaciones, generar superioridad numérica por las bandas. Ahí es donde quiero ver el trabajo del Tata. Después, también entiendo, claro, que es muy complicado para los seleccionadores porque
son eso justamente, no son entrenadores. Viajes transatlánticos, el futbolista llega cansado, recién el martes tuvieron su primera práctica liviana, miércoles una buena práctica y al jueves partido, después una práctica, viaje y partido el domingo. Así es muy difícil exigirle una cohesión entre líneas, pero tampoco estoy de acuerdo con aquellos que piden la cabeza del Tata Martino, me parece que eso es una exageración. El Tata decía después del resultado en el Azteca que la falta de confianza y tranquilidad es lo que les ha producido no tener la contundencia en esos últimos 25 metros del campo. ¿A qué se refiere esto? ¿Tiene que ver con la pólvora mojada? ¿Tiene que ver con que quizás él no está reaccionando a tiempo, no está mostrando los recursos y que le tiene pavor a mover su esquema, Barak? A ver, tiene que ver con que el momento de la selección mexicana anímicamente no ayuda, que el momento de los futbolistas mexicanos, sobre todo los de ataque, es paupérrimo, que Tecatito Corona, siendo el que debería echarse ahora mismo al equipo a la espalda, porque es el único jugador de 3/4 adelante que está en un buen nivel y magnífico, como el que ha demostrado en el Sevilla, en la selección mexicana prácticamente no cuentas con él. Tiene que ver con una carencia de talento en medio campo, que en algunas facetas, muchos metros detrás del área, como Herrera y Edson, pues lo están haciendo bien, sobre todo Herrera en estas últimas semanas en Europa, pero no pueden replicar sus actuaciones en selección mexicana y de todas formas su área de influencia es lejana al área y no tienes ese enganche que pueda facilitar todo. En fin, obedece a muchas razones para las que el Tata no está encontrando soluciones. Es decir, el entrenador está para, ok, estos son los problemas que tiene el fútbol de determinado país, esas son las soluciones y las ideas que yo voy a aportar como entrenador para combatirlas, ¿no? Y Canadá, por ejemplo, es decir, no es que nos vayamos a comparar porque sería un error. México, ¿cómo ha cambiado de entrenadores? Y pensar que el problema es el Tata sería un error absoluto, ¿no? Si una selección de fútbol ha cambiado entrenadores en los últimos 25 años para estar siempre donde le toca, ese es México, ¿no? Porque eso de sufrir en las eliminatorias es pan de cada 4 años. Eso de no llegar al quinto partido del Mundial es pan de cada 4 años. Eso de perder contra Estados Unidos, una vez sí y la otra también, es algo que ocurre también muchas veces de manera progresiva y cotidiana, ¿no? A lo largo del tiempo. Todo eso no ha cambiado y no es que Tata Martino sea culpable de algo que ya pasaba mucho antes de que él llegara. De lo que sí es culpable es de si México no puede compararse ahora mismo, por ejemplo, con selecciones de primer nivel, porque no tiene esa calidad. Sí puedes compararte con Canadá y ver cómo juega Canadá y decir, bueno, Canadá, claro, tiene grandes jugadores, pero también tiene un juego colectivo impresionante y también tiene los problemas el técnico de Canadá a los que se enfrenta cualquier entrenador de selección, que ya habla José, ¿no? Y aún así, Canadá ha logrado tener una identidad de juego que da gusto verlo, ¿no? No da gusto como rival, por supuesto, porque es un rival incómodo, es un rival que juega muy bien, es un rival que tiene las ideas muy claras y es un rival del área. Entonces, si México ve cómo juega Canadá y ve cómo juega México, pues le tiene que dar vergüenza, ¿no? Honestamente, ya no solamente es la posición en la tabla, sino la idea de juego y la explotación de recursos que tiene la mejor selección del área, que claramente no es México, es Canadá. ¿Y dónde estaba Canadá? Hace no 10 años, hace dos nada más. Pero me vas a decir que el Tata, José, no ve cómo juega Canadá. La pregunta es, ¿puede México imitar lo bien que hace Canadá? Es decir, ¿pueden en cuanto a nivel, pueden físicamente hablando, emular a los canadienses? Físicamente no, atléticamente no, pero futbolísticamente sí. Salvo un par de excepciones, ¿no? Alfonso Davies, que quizás es el mejor futbolista de la zona, Jonathan David, Marc Anthony Kaye, que es muy fino con la pelota. México tiene futbolistas de muy buen pie. Yo creo que el problema de México es colectivo, porque individualmente México, si bien no tiene futbolistas en la élite, no tiene futbolistas en los equipos más importantes de Europa, yo sigo confiando en la calidad del futbolista mexicano. Además, es un futbolista muy entregado al trabajo. Tiene que mejorar la mentalidad, cómo lidiar con la presión, a lo que hacía referencia el Tata Martino, porque lo de Herman con Canadá es muy bueno, pero en Canadá no tiene presión. Replicar ese sistema en México es mucho más complejo porque es un país futbolero, porque hoy Barak Feber, Caro Guillén y yo estamos hablando de las dudas que deja México. En Canadá, en la victoria, en la derrota o en el empate, el fútbol sigue siendo un deporte que está creciendo, pero que está lejos de ser una referencia en ese país, algo similar a lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces,
México es un animal especial y hay que tener una mano izquierda, hay que tener cintura táctica, no nada más en la cancha, Sí, sino no está también ante fácil los estar medios de comunicación. Exacto, no está fácil estar en ese banquillo. Ya sabemos que después del Mundial el Tata no lo va a pensar dos veces y ya tiene decidido irse de la selección. Pero mi pregunta es, y me llama la atención, ¿cómo va a reaccionar México cuando esté jugando en Honduras este segundo partido del día domingo y que Tata no haya hecho el viaje? Barak, ¿esto les puede afectar? No debería, no es la primera vez que Martino no hace un viaje y la selección mexicana no encuentra en su técnico tampoco. Hablábamos de Germán, por ejemplo, porque creo que así como el tema del espejo se hizo muy popular con el duelo México-Estados Unidos y Pulisic y las palabras de Ochoa, ahora mismo el espejo en el que se tienen que mirar todos en CONCACAF es Canadá. Entonces regreso al ejemplo de Germán y tú ves un técnico como Germán y más allá de lo que planea en sus partidos, lo ves en la banca realmente transmitir cosas a sus jugadores. No le voy a pedir a Tata Martino que sea lo que nunca ha sido. Hay diferentes entrenadores, no quiere decir que eres muy malo porque te quedas en la banca y de repente te paras y das unas indicaciones, o que seas muy intenso como es Germán, que realmente incide en el minuto a minuto de lo que pasa en el partido. Cuando México ficha a Tata Martino, no lo hace pensando este es un gran motivador, este es un tipo que va a estar ahí al borde del área técnica siempre presionando. No lo ficha por eso. Y esa clase de técnicos se extrañan mucho menos cuando no están. Estará bien cubierto por su cuerpo técnico, estará con las comunicaciones de hoy en día perfectas, que no va a haber ningún problema de que la voz de Tata se escuche en Honduras, y yo no creo que para nada sea un hándicap. Levante Claro. la mano, ¿quién le tiene fe al Tata? Caro, y justamente Ajá. eso quería agregar, muy breve, muy breve. Yo coincido con el Breve, que te análisis de corto. Barak, Ajá. muy corto, pero en un mundial, en un torneo corto, yo confío más en el Tata Martino que en Germán. El Tata Martino es un técnico probado en ese contexto, con mucha experiencia. México ha dejado dudas en la eliminatoria, coincido plenamente, pero para el mundial, para un torneo corto, México con el Tata Martino está en buenas manos. Como Barak se quedó con las manos abajo, tú levantas las dos, José. Los dos. Fe Perfecto. al Tata en los últimos dos partidos para la selección mexicana de fútbol.